Yo siempre a Jorge Frega le hablaba de lo que eran esas clases magistrales que daban y que después, durante un añito o año y pico, 2 años, me sumaron a ese grupo que me sirvió para aprender bastantes cosas y entender lo que era el derecho. Por eso, cuando lo reconoció Horacio en las clases que dio, dije, no, vos sos ese, el galáctico. Porque a los 22 años vos le hablabas un poquito de Sartre y él te recitaba Heidegger, ¿viste? Así que bueno, ahí está, ese era el tic que tenía, por lo que lo reconocí. Y aparte era fanático de Virus, me acuerdo también. Era guitarrista. Bueno, era un grupo, una época hermosa esa. Hermoso. Una época hermosa la facultad. Bueno, el doctor Horacio Corti es abogado, es doctor en Derecho en varias universidades, ha sido presidente del Consejo de la Magistratura, es magistrado en la Cámara Tributaria Contencioso Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires. Es una personalidad muy relevante en varias áreas del derecho. O sea, para mí es la filosofía, para Susana es el derecho tributario, que también es obviamente él y el recuerdo de su padre, que ha sido un maestro, y también el derecho penal. Así que realmente en el Colegio de Abogados de Morón va a ser tu casa, porque el área académica es muy importante. Acá está Jorge Rossi, que es el que maneja esa área, y realmente si vos seguís siendo así generoso, te van a tironear de todos lados. Así que bueno, enormemente agradecido por la entrega que vemos martes a martes en la diplomatura. La verdad que enormemente agradecido y que estés en nuestra casa. Así que bueno, le doy a Jorge el pase para que... Jorge. Aún no ¿Necesito qué? A Federico. Ahí adentro. Ahí está. Que guarde silencio lo que es silencio. Claro, les pido que se muteen todos porque no quiero ser autoritario como para decir los muteamos. Ahí está. Muchas gracias. Yo lo que quería principalmente agradecer, por supuesto, otra vez la oportunidad primero de hablar aquí, porque yo simplemente soy el presidente del Colegio de Abogados. Lo que quiere decir es que tengo una función de representación y en nombre del Colegio de Abogados, cuando nosotros logramos que generosamente un distinguido profesor, una persona que estudia, que dedica su tiempo a algo más que a su función pública, que no es poca cosa, porque la función pública atrapa y genera compromisos de alto nivel y de mucho esfuerzo, cuando dedica un tiempo además para estudiar distintos temas filosóficos, jurídicos, de derechos humanos, tributarios, uno se siente complacido porque entiende que nosotros estamos en el Colegio de Abogados no solamente para darle charlas de cómo llenar una declaración jurada o un formulario ante AFIP, ante ARBA, cómo iniciar un juicio o contestarlo, sino también para entender cómo ha funcionado la lógica que fundamenta la existencia del como lo conocemos hoy. Como diría Kuhn, los paradigmas no se producen por una persona que viene gritando "cambié el paradigma". Todo lo contrario, más bien son ocultos, son secretos y vienen cimentados haciendo decir a quienes no dijeron algo que lo dijeron. Y justamente esas personas que se dedican a trabajar para convencer, para explicar lo que todavía no entendemos, esas personas también tienen que tener su espacio en el Colegio de Abogados y por eso estoy muy contento que Horacio Corti esté hoy aquí. Yo le comentaba antes de que iniciáramos la charla, que tuve un pequeño encuentro con él, le contaba que en una charla de tributario a la que concurrí, como concurro en muchas otras, muchas veces porque creo que tienen que recibir
la presentación, la recepción, el agradecimiento del presidente del colegio como representante de todos los abogados de Morón. Siempre trato de estar cuando los expositores de afuera o de adentro del colegio vienen a hablar. Y bueno, me quedé escuchándolo y la verdad es que me impactó muy bien porque encontré una visión distinta en esa oportunidad de los derechos humanos. Encontré una visión que tenía sustento filosófico, como solo él puede dar. Tenía sustento del desarrollo fiscal y tributario y tenía también el reconocimiento, la visión que hoy se viene imponiendo, una visión ya no moderna, si queremos llamarla posmoderna, donde comprendemos que el derecho requiere sustentabilidad, que la organización fiscal no es un tema menor, que como bien me hizo notar él, la Constitución Nacional habla de los recursos del Estado en el artículo 4, no en el artículo 59 o 70, aunque tenemos que esperar el 70 y pico para ver cuáles son los que les corresponde a la Nación y a las provincias, pero lo cierto es que al comienzo nos preocupa la organización política y social, pero a poco tiempo nos preocupa con qué vamos a sustentar este gran monstruo, este poderoso órgano que es el Estado. Y una de las funciones del Estado, y con esto quiero terminar porque no me vinieron a escuchar a mí, una de las funciones del Estado es la seguridad, una de las funciones del Estado es el cuidado de los ciudadanos y otra función claramente está ligada con el derecho público y particularmente con el derecho penal. Y el derecho penal también tiene sus fundamentos y creo que en esto tenemos a veces contradicciones en lo que escuchamos en los medios, en lo que nosotros mismos estudiamos y en lo que estamos convencidos que es, cuando en realidad siempre se puede revisar, siempre se puede trabajar, pero lo primero, antes de hacer revisiones, es tener claro lo que tenemos hoy, porque sostener que un principio es cuando en realidad es solamente una enunciación a veces vacía, no nos sirve. Sabemos los abogados que no basta con formulismos, sabemos que es necesario tener fundamentos de nuestras instituciones para que éstas perduren. Así que nada más, muchas gracias Horacio, muchas gracias a ustedes por estar, que siguen apostando a escuchar, a capacitarse, a seguir, a pesar de que son personas ya ilustradas y personas que estudian permanentemente, agradecerles que dediquen su tiempo de un día miércoles a la tarde para escuchar, pero les puedo garantizar, y lo digo de corazón, que no vinieron a desperdiciar su tiempo, todo lo contrario, vinieron a aprender de una persona que sabe mucho. Así que muchas gracias y le cedo la palabra a Horacio, si te parece bien, Cristian. Perfecto. Bueno, vamos a lo nuestro. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Estoy abrumado por los elogios que son excesivos, además me ponen en un lugar muy difícil. La verdad que les agradezco que me abran otra vez la casa, como la vez pasada con Susana en lo tributario, que es el derecho financiero y tributario, es mi especialidad, mi disciplina y a lo que me dedico académicamente. Con la filosofía, bueno, si bien como una alegría que mencionaron a Ricardo Entelman, que fue mi director de tesis, con él me doctoré en algo de filosofía del derecho, pero después siempre preferí trabajar en un área dogmática, doctrinaria en particular, y entonces hacer las reflexiones filosóficas, en todo caso, ante los problemas propios que me plantea el derecho financiero y tributario. Pero cada tanto, digamos, como hago filosofía silvestre, me digo a mí mismo, y estudio y escribo algo. Y así, bueno, así llegamos a Ferraioli y justamente con Cristian y Osvaldo en una diplomatura sobre filosofía jurídica y función judicial que dirijo. Yo doy un módulo de filosofía política y ahí expuse lo que creo que es una visión sobre la obra de Luigi Ferraioli.
Eh, lo que pensé para hoy es tal vez no hablar demasiado extensamente y viendo con Cristian, bueno, a ver una exposición girando alrededor de un término que es con el cual él es conocido en general, que es el término garantismo. Así que, bueno, si les parece, voy hablando un poco y después, que es lo más interesante, es no tanto que me escuchen, pero poder conversar e interactuar entre nosotros. Y así que, bueno, ya igual, no sé si lo dije, les agradezco, la verdad, que estén todos acá dedicando un rato de tiempo, no todos sin otro interés que simplemente escucharnos y dialogar entre nosotros, lo cual es algo fantástico, por otra parte. Bueno, yo no sé si todos conocen a Luigi Ferraioli, diría solamente dos palabras para ubicarnos. Él nace en 1940, o sea que es uno de los tantos juristas y filósofos que nacen, digamos así, en el fascismo, en los últimos años del fascismo, ¿no? del gobierno de Mussolini, fascismo que, recordemos, duró aproximadamente 20 años, ¿no? Entonces, nosotros que tuvimos la experiencia de nuestra dictadura en un tiempo mucho mejor, imagínense lo que es estar en un régimen de ese tipo durante 2 décadas. Digo, la potencia y la fuerza que debe haber tenido para reorganizar las relaciones sociales y entre ellas las jurídicas, debe haber sido muy, muy poderoso. Y a lo largo o sea que tiene 80 y algo de años, en todo ese largo recorrido fue básicamente y es profesor, pero hubo un periodo en el cual él fue juez en un lugar que se llama Prato, un juez que hoy diríamos fue un juez local, ¿sí? Porque lo oí de su propia descripción, sería un juez entre contravencional, faltas, delitos menores, cuestiones de menor cuantía, algo que, según él, lo involucró con muchos problemas cotidianos de la sociedad. En virtud de ese carácter de juez, él participó de un movimiento político judicial llamado Magistratura Democrática, que fue un intento de renovación del Poder Judicial a partir de los años 60. Un Poder Judicial, nosotros podemos, creo, comprender a lo que Ferraioli se refería, muy burocratizado, ¿sí? Muy, muy automatizado, y esto fue una forma de renovación política, pero también de pensamiento y de cómo hacer la práctica judicial. Ferraioli escribió muchísimo, es un grafómano, ustedes habrán visto la cantidad de libros que tiene, es enorme. Tuvo la fortuna de tener amigos españoles y entonces es muy traducido y relativamente rápido. ¿Sí? Entonces, al castellano tenemos gran parte de la obra de Luigi Ferraioli traducida, cosa que no sucede en otros idiomas. Por tanto, es alguien que ha influido mucho en España y en Latinoamérica, pero no en el ámbito anglosajón, alemán o francés, las referencias a Luigi Ferraioli no son muy significativos. Pero en esa gran cantidad de libros que escribió, hay dos que se destacan, que son monumentos, podríamos decir así, como una imagen del pensamiento jurídico. Uno, año 89, si no me equivoco, con un título de enorme ambición, ¿no? Derecho y razón. No es un libro de una teoría de algo pequeño, sino que de grandes palabras, como ustedes ven, que parece ser un libro de derecho penal, pero no es un libro de derecho penal, sino es un libro de filosofía política del derecho penal. Él plantea un modelo sobre cómo debe ser el derecho penal de acuerdo a cierta visión política que él tiene y que ahora vamos a ver que eso, justamente esa visión política, es el garantismo.
O sea, él empezó reflexionando a raíz del derecho penal. Y él mismo dice qué es lo que lo motivó a escribir. Lo motivó a escribir la forma en que se desarrolló el derecho penal y procesal penal en Italia a consecuencia de la lucha contra el terrorismo de izquierda. Sí que fue un fenómeno no muy significativo, pero sí que fue significativo en Europa y en particular en Italia en los años 70, 80. ¿Sí? Y para perseguir penalmente al terrorismo se profundizó un proceso que Ferrajoli dice que ya venía en la historia del derecho penal y procesal penal italiano, de darle poderes de emergencia a la policía y a los jueces. Es decir, la forma de luchar, digamos, contra el terrorismo fue darle poderes extraordinarios a la policía y a los jueces. Y él, viendo, digamos, muy rápidamente las barbaridades penales y procesales penales que se hicieron en esos juicios, según él, toda una mise en escena de la persecución política con un vocabulario pseudo-jurídico, para decirlo rápido. Y él, en varios trabajos, va mostrando todo cómo se desvirtúa, por un lado, el derecho penal y, por otro, las manipulaciones procesales que llevan a cabo fiscales, jueces, etcétera. Y él dice que ahí, no sé si lo dice en esos términos, pero creo que es lo más adecuado, se produjo una gran fusión de poder, porque coincidió el sistema político, un sistema político en el cual en ese momento, a su vez, el Partido Comunista dejó de tener, que es la oposición eterna, dejó de tener una actitud más de oposición y era el momento de el compromiso histórico de una visión más condescendiente con la democracia cristiana. Con lo cual, toda esta legislación de emergencia se dictó con el consenso de todo el sistema político, que se fusionó con el sistema judicial, es decir, fiscalía y jueces, y con los medios de comunicación. Y entonces, bueno, él señala muchas cosas. Estamos hablando de procesos de los años 70, cómo los imputados de un delito se enteraban de parte del proceso primero por los medios de comunicación, los expedientes se unificaban, dividían, iban de una jurisdicción a otra. Bueno, todo algo que a él le pareció muy peligroso, y entonces eso lo llevó a él a repensar cómo debe hacerse el derecho penal en términos ilustrados, y de ahí derecho y razón. Y eso uno puede decir que es un preámbulo a lo que él mismo considera, y todos lo hacen, su gran obra, 3 volúmenes que se llama Principia Iuris, y que es ya una teoría general de todo el derecho y a su vez de la democracia como sistema político. Es decir, una obra de una enorme ambición, ¿sí? Ambición teórica, pero ambición filosófica y ambición política tiene Ferrajoli. Bien, eso un poco como para ponernos en sintonía para ver de quién hablamos. Tuvo 2 cosas más y me gustaría destacar. Tuvo una actividad política, pero muy, muy parcial y contingente, ¿sí? En grupos, digamos así, de la izquierda del Partido Comunista, para decirlo de alguna forma, izquierda alternativa, digamos así, lo que en Latinoamérica tal vez se llamaba en los años 60, 70 la nueva izquierda, digamos, pero fueron cosas muy puntuales, minoritarias y no más que eso. Lo que sí que desde los años 70 hasta el día de hoy es alguien que participa cotidianamente en el debate político italiano. Es decir, es alguien que escribe en los periódicos y básicamente escribió en periódicos políticos, pero básicamente escribió en un periódico que se llama Il Manifesto, que fue un periódico fundado por varios intelectuales, uno de ellos es Rossana Rossanda, que fue una fracción del Partido Comunista que se fue por la cuestión
digamos, de falta de democracia, la Unión Soviética, etcétera, que formaron un grupo específico y una publicación que se llama El Manifesto, que existe hasta el día de hoy, y él fue escribiendo periódicamente en ese diario sobre las cuestiones cotidianas de las luchas judiciales, políticas, constitucionales, parlamentarias italianas. Bien. Con lo cual, les quiero ¿qué quiero resaltar con esto? No es alguien puramente académico, es ultraacadémico, ¿sí? Leer a Ferrajoli es leer a un ultraacadémico, pero a veces es un ultraacadémico involucrado en la vida política de su país y sensible a los problemas políticos de su país, Italia. Bueno, la palabra que uno puede, clave, digamos, que uno puede utilizar para designar como hilo conductor de diferentes cuestiones de Ferrajoli es garantismo. De hecho, Derecho y Sin Razón se llama teoría del garantismo penal. Sí, pero su principia iuris podría ser la teoría del garantismo como tal, en general, ya no vinculado al penal, sino a todo el derecho contemporáneo. ¿Y a qué llama el garantismo? Bueno, a varias cosas diferentes y que tienen vinculación entre sí. Por un lado, a su propia visión política, ¿sí? A una ideología política, para decirlo, él lo llama filosofía política, pero digamos sencillo, hay una ideología política a la cual tiene ciertas características, que es una forma ideal de comprender la política, y a eso él lo llama garantismo. Pero él dice a su vez que esa ideología política, aun cuando no en su totalidad, porque sería imposible, se encuentra incorporada a los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Y entonces, a esos ordenamientos jurídicos contemporáneos él los llama estados constitucionales de derecho, pero también lo podría llamar a esto garantismo, es decir, es como el nombre, según él, característico de el tipo de Estado y el tipo de derecho contemporáneo. Y para él, y eso es el objeto, además de sus preocupaciones y sus discursos, es este tipo peculiar de derecho contemporáneo. Es decir, él, si bien hace algunas especulaciones más generales, él no va a hablar del derecho en general, como hacen los filósofos o los teóricos generales del derecho, ¿sí? Kelsen, etcétera, que hablan del derecho en general, en cualquier momento del historial. ¿No? Él dice, a mí me interesa el derecho contemporáneo, con su especificidad y con sus características y con su historicidad, ¿sí? Con las características peculiares que le da ese momento actual. Él, muy eurocéntrico en este sentido, considera que el momento, el hito, digamos, desde cuándo existe este derecho contemporáneo, y él dice de el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la segunda posguerra. Y entonces el hito para él son las constituciones europeas de posguerra, que es la Constitución italiana del 48, es lo paradigmático, pero tendría también la Constitución, la Ley de Bonn del 49, la Constitución francesa de los años 50, que son, digamos, como el centro del constitucionalismo europeo de la posguerra. Y según él, el Estado constitucional de derecho es en ese momento en el cual adquiere carta de ciudadanía. No voy a entrar, después podemos comparar, pero acá hay algo cultural, de sensibilidad muy fuerte, de distancia y ajenidad de Ferrajoli con respecto a la cultura jurídico-político anglosajona y particular norteamericana. Porque si vemos ahora, decimos dos palabras sobre este Estado constitucional de derecho, alguien podría decir, bueno, pero eso es algo característico del derecho norteamericano y luego latinoamericano, pero él considera centralmente esa experiencia continental europea. De hecho, creo que él es un pensador del derecho continental europeo, no es un pensador del derecho del common law. Digo esto porque
porque hay muchas cuestiones culturales, de sensibilidad que están presentes y que uno los explica justamente por ese humus cultural que es el del derecho continental europeo. Por eso sus libros son notoriamente diferentes, no sé, para dar un éxito anglosajón, Working, sí, no tiene nada que ver lo que ustedes pueden leer en cualquier libro de Working y lo que pueden encontrar en los textos de Ferraioli. Entonces, es una ideología política, el nombre también del Estado constitucional de derecho, que ahora diremos algo, y también es el nombre, entonces, de la teoría jurídica que explica este Estado constitucional. Entonces él dice, bueno, esta es una teoría que ya no es positivista, ya no es naturalista, es una teoría que para ser acorde a los tiempos que corren es también una teoría que él va a llamar garantismo. Entonces es como él va a utilizar el mismo término tanto para referirse a una ideología política, a un modelo del Estado, a una teoría en particular, y todo vinculado, digamos, a la actualidad del derecho. Y él dice en muchas oportunidades, garantismo es otro nombre del constitucionalismo, o en todo caso es su reversión personal al día de hoy de cómo entender el constitucionalismo y el constitucionalismo como tradición jurídica política. Bien. Al poner, claro, ustedes, el término garantía tiene muchísimas resonancias para todos, ¿no? Bueno, nos lleva en primer lugar a algo procesal, ¿no? Es la garantía procesal, básicamente es nuestra significación, si bien en el derecho constitucional argentino el término garantía tiene una diversidad de significaciones, ¿no? Agarremos cualquier manual, no sé, cuando yo estudiaba era Vidar Campos, y garantías eran desde la división de poderes hasta la acción de amparo. Entonces, pero ahí se capta algo y que creo que tiene que ver con Ferraioli, que poner el énfasis en la garantía es poner el énfasis en la protección. Y entonces pensar el derecho en términos de garantismo es pensar el derecho como un mecanismo de protección de cosas, protección de bienes, protección de intereses fundamentales. Y él, en última instancia, va a hablar de intereses vitales de las personas, ¿sí? Porque, y es interesante, ¿no? La palabra vida no aparece mucho en Ferraioli, pero así aparece lo vital, lo viviente, cuando habla de esos intereses fundamentales de las personas que hay que proteger. Y él pone el énfasis muy grande que el derecho, el Estado, todo esto es un artificio, ¿no? Una palabra muy borgiana utiliza esto, un artificio que no tiene importancia por sí mismo, sino que tiene importancia por algo que es exterior, y eso exterior es lo que protege todo ese artificio. Con lo cual, ustedes ven que en su visión central ocupa un segundo plano que cada tanto aparece, pero muy poquito, ¿sí? El derecho como un artificio o instrumento de la dominación, ¿sí? De unas personas como otras, ¿sí? O con respecto a otras. Es decir, ese aspecto no pone el énfasis, sino lo que va a poner el énfasis es el derecho como un mecanismo de protección. Finalmente, esa es la idea tradicional del constitucionalismo, ¿no? Porque la idea del constitucionalismo, ¿cuál es? Dicho muy, muy simplificadamente, es la idea del control del poder, de cómo organizar al derecho para que sea un mecanismo de control, disciplinamiento, regulación, de vehiculización, Ferraioli diría racional, del ejercicio del poder. Y justamente, esto tiene muchísimas paradojas, pero para ir entendiendo un poco el ABC de Ferraioli, ¿no? Él por poder entiende una relación y ahí va a poner él el eje de la relación de dominación. Sí, hay poder cuando hay una relación de asimetría entre las personas, ¿sí? Eso es cuando lo que él habla
en general cuando se refiere al poder. Se refiere a ese momento de relación asimétrica donde hay alguien que manda y hay alguien que obedece, hay alguien que domina y hay alguien que es dominado, hay alguien que está arriba, hay alguien que está abajo. Entonces, el derecho para Ferrajoli es un mecanismo para ir, si ustedes quieren, limando y disciplinando, erosionando, si ustedes quieren, de forma progresiva, las relaciones de dominación entre las personas. Y no lo dice muy enfáticamente, pero creo que se deduce de toda su obra, Ferrajoli cree en el progreso. ¿Sí? Cree en el progreso del derecho, en el progreso de la cultura del derecho y el progreso de la racionalidad, que ejerciendo jurídicamente puede ir disminuyendo las relaciones de dominación y de poder entre las personas. ¿Sí? Por más que tiene que ir reconociendo que ese progreso cada tanto tiene unos golpes terribles, como fue el fascismo o como fue... Él tiene sus bestias negras, digamos, de momentos en los cuales la razón va para atrás. Por ejemplo, él dice las filosofías peligrosistas penales de fines del siglo XIX, ¿sí? Que dejan de lado toda la tradición liberal del derecho penal. Bueno, esa es una recaída de fortalecimiento del poder. El fascismo es otro. Él va a decir, el neoliberalismo, para llamarlo de alguna forma, de las últimas décadas, es otra recaída de esta racionalización del ejercicio del poder. Por lo tanto, ahí ustedes ven cuál es el valor central para Ferrajoli para proteger. Yo les dije antes los intereses vitales, pero esos intereses vitales, si ustedes quieren, vistos o tornasolados a través de la idea de igualdad, porque finalmente la dominación, ¿qué es? Es desigualdad, asimetría. Entonces, ir limando la dominación, el arriba y el abajo, ¿qué significa? Ir logrando una progresiva igualación de las diferencias de poder. Entonces, para simplificar, si ustedes quieren, es un poco brutal, pero creo que gráfico. Hay un personaje espiritual en la historia que cuenta Ferrajoli, que es el diferencial de poder, ¿sí? Que es la jerarquía, que es la dominación, digamos que eso es el mal, y luego está el bien, y el bien que es la progresiva racionalización de la desigualdad, es decir, la igualdad. Bien. Esperen que me tomo un segundo un mate. Y respirá, por favor. Garantía va a ser un instrumento técnico al interior del derecho que es como la pieza, van a ser de las piezas centrales justamente en todo este mecanismo. Claro está, cuando uno dice garantía, es como que nos faltó hablar del término complementario y anterior, que es el de derechos subjetivos, y que para él es central la idea de derechos subjetivos. De hecho, en toda su obra, parte de ella puede verse como una teoría de los derechos, tanto de los derechos subjetivos como de los derechos fundamentales, y es con muchos matices, tiene muchas clasificaciones, muchas caracterizaciones y una visión muy singular de los derechos. Pero los derechos también son técnicas de protección, dice Ferrajoli. ¿Técnicas de protección de qué? Justamente, él dice, de intereses vitales y de intereses vitales de todos. Entonces, quiero dar un pequeño señalamiento de qué entiende él por un derecho subjetivo. Él introduce una expresión que él dice que es inusual en el derecho y que nadie lo utiliza para hablar de los derechos subjetivos, pero para él es la más interesante, y es la expresión de expectativa. Para él, tener un derecho subjetivo
es tener una expectativa normativa. Es decir, tener una expectativa de que algo va a ocurrir o no va a ocurrir. Y es una expectativa. Si es positiva, lo que va a ocurrir es una prestación. Es decir, yo tengo la expectativa de que otro sujeto va a hacer una prestación en beneficio mío. Y va a haber una expectativa negativa si yo tengo la expectativa de que otro no va a lesionar algún bien reconocido que me es reconocido. Y esa es, según él, la idea básica de derecho subjetivo. ¿Cómo se pasa? Sí, entonces es una expectativa de no lesión o de prestación. Entonces puede haber derechos positivos y negativos. Él después va a hacer todo muy complejo, porque dice que los derechos efectivamente reales en nuestros ordenamientos son como complejos moleculares de todo esto que está diciendo. O sea que esto es lo más sencillo. Sí, entonces dice, ¿qué agregamos para pasar del derecho subjetivo a un derecho fundamental? Y él dice que los derechos fundamentales van a proteger intereses universalizables, es decir, intereses de todos. Entonces, él dice, los derechos fundamentales son derechos universales, es decir, tienen una forma en particular que es la forma universal. Eso significa que idealmente están atribuidos a un colectivo y al máximo colectivo posible o a los máximos colectivos posibles en la medida que se quiera ser cada vez más universal. Por eso está inscripto, por más que uno no lo diga, la idea de igualdad en la propia configuración formal de que es un derecho fundamental. Es decir, es un derecho atribuido no a una persona, como un derecho personal o el derecho real, ¿no? Una persona es propietaria de un bien y no lo son todos los demás. Uno es acreedor y es sujeto titular de un derecho personal con respecto a otra persona. Él dice, los derechos fundamentales no funcionan así, ni no es que uno los puede comprar y vender, ¿sí? Y puede haber una transmisión horizontal de derechos, uno puede renunciar a un derecho incluso. Él dice que son derechos universales y que son indisponibles, porque si alguien pudiera disponer de ese derecho, ya dejaría de ser universal y atribuidos a todos. Si todas las personas tienen no sé, sus derechos laborales con ciertas características y están atribuidos de forma universal, un trabajador no puede renunciar a esos derechos porque deja de tener la forma universal el derecho. ¿Sí? Uno no podría vender su libertad, para decirlo muy brutalmente. Bien. Entonces son universales, indisponibles, y por eso mismo él va a utilizar otra palabra, es que son inclusivos, ¿sí? Estos derechos fundamentales. Son derechos de todos. Y él dice, bueno, la máxima universalización, la máxima clase, ¿cuál es? La de todas las personas. Entonces puede haber derechos atribuidos a todas las personas. Él dice que hay una clase que es muy amplia y que es difícil de eliminar, que es la del conjunto de las personas capaces de obrar. Y entonces va a haber derechos atribuidos a esas personas. ¿Por qué dice que acá hay un límite? Bueno, porque hay límites objetivos, como puede ser o la edad o el padecimiento mental de una persona, que hace que ese colectivo como tal tenga que considerarse aun cuando sea menor que el universo de todas las personas. Y tiene otro, él dice que en el derecho contemporáneo hay otra clase que es la de los ciudadanos, es decir, hay derechos atribuidos solo a los ciudadanos. Y para él esta es una clase que para el desarrollo igualitario del derecho debiera ser disuelta. Y él lo piensa básicamente con toda la problemática migratoria europea, con todo lo que sucede al respecto en Europa, y él, claro, creo que pensaría en un derecho personal atribuido a todos de poder migrar, es decir, de poder vivir donde uno quiera. De hecho, en algún texto más político, él dice que los migrantes son el nuevo proletariado, es decir, el proletariado del siglo XXI. Bueno, luego va a hacer muchas clasificaciones de derechos, no me interesa mucho acá, sí para señalar algo interesante, que él va a clasificar los derechos
y de acuerdo a una clasificación de los derechos, él va a construir una teoría de la democracia sobre la base de los derechos que él distingue formalmente. Una visión muy, muy original que tiene Ferraioli. Bueno, entonces, él va a decir, si alguien tiene atribuido un derecho, una expectativa, ¿sí?, de no lesión o de prestación, él va a decir que eso implica que otro sujeto va a tener o una obligación o una prohibición. Es decir, va a haber un sujeto que va a tener la obligación de hacer la prestación, que el otro sujeto tiene la expectativa, ¿sí? Yo tengo la expectativa de prestación y otro tiene la obligación. Y en la cuestión, si uno tiene la expectativa de no lesión, alguien va a ser el sujeto de una prohibición, va a tener prohibido lesionar a otro. Entonces, él va a llamar a las obligaciones y las prohibiciones que son correlativas de los derechos, garantías primarias. Y esa va a ser la primera introducción del término garantía. Los derechos implican garantías. Ahora, él dice, en el derecho contemporáneo es un derecho puesto. Es decir, para que algo exista en el derecho, tiene que haber una autoridad, que en principio es el Estado u otras autoridades que el Estado autorice o convenga. Sí, es la autoridad la que crea el derecho. Entonces, claro, a él eso le va a mostrar un problema interesante, y es qué sucede si una constitución, por ejemplo, establece derechos, pero no establece con la misma explicitud y claridad las garantías correlativas a los derechos. Es decir, las obligaciones o prohibiciones que están ahí implicadas. Pero entonces, primera idea, las obligaciones y prohibiciones. Entonces, dicho sea de paso, él acá va a dar una relectura del derecho penal, porque al menos gran parte del derecho penal va a consistir en ¿qué? En prohibiciones que son garantías de derechos. ¿Sí? El derecho a la vida, la prohibición del homicidio y así sucesivamente. Él luego va a introducir una segunda categoría que él la va a llamar las garantías secundarias. ¿Y qué son las garantías secundarias? Es un mecanismo de protección jurisdiccional que actúa cuando fallan las garantías primarias. Es decir, cuando por alguna razón una garantía primaria no funciona y se viola el derecho, entonces empieza a actuar la garantía secundaria, y que es una garantía jurisdiccional, con lo cual no desarrollo acá, pero ustedes ven que ya esta clasificación de las garantías tienen presupuestos institucionales. Por ejemplo, el núcleo básico de la división de poderes, que es unos jueces, unos tribunales independientes a los cuales uno pueda acudir ante la lesión de los derechos o ante la no activación adecuada de las garantías primarias. ¿En qué van a consistir estas garantías secundarias? Bueno, va a consistir si lo que sucedió es, por ejemplo, el dictado de una regla que lesiona, ¿sí? Entonces lo que logrará la garantía secundaria es la invalidación de este acto ilícito o este acto nulo que es lesivo y que incumple con la obligación de no lesionar. En segundo lugar, él dice otra forma de reparabilidad secundaria es la responsabilidad por un hecho ilícito. Y entonces, bueno, es la condena de aquella persona que realizó un acto justamente, otra vez, lesivo del derecho o violatorio de una prohibición de lesionar algún expectativa o interés. Sí, y en tercer lugar, lo más complejo
y es la obligación de actuar, una obligación que no fue cumplida, ¿no? La expectativa del derecho a la salud. Bueno, uno tiene la expectativa, por ejemplo, de que se va a entregar un medicamento, existe la obligación correlativa de suministrar el medicamento. Si esa obligación no se cumple, la reparación judicial consistirá en obligar a actuar esa obligación y a suministrar el medicamento. Entonces, condenar a alguien a cumplir una obligación, a hacer efectiva la responsabilidad por un hecho ilícito, por ejemplo, penal, o invalidar un acto nulo, inválido, que incumplió una prohibición. Entonces hay un juego ya entre derechos por un lado, garantías primarias y garantías secundarias. ¿Vamos bien? Él va a introducir luego otras dos garantías jurídicas, pero que van a ser garantías específicamente constitucionales y que tienen que ver con la forma estructural característico del Estado de Derecho contemporáneo. Y él dice, a partir de esta posguerra, antes teníamos un Estado legal de derecho. ¿Esto qué significa? Que el Estado, el poder se expresaba a través de reglas generales, pero no había reglas generales que regularan esa creación de reglas generales. ¿Por qué? Y claro, acá se ve su eurocentrismo, porque las constituciones europeas del siglo XIX y hasta entrado el comienzo del siglo XX son constituciones flexibles que tienen el mismo estatus que la ley, entonces pueden ser modificados por la ley o en todo caso tienen un valor puramente simbólico, político, no un valor jurídico, ¿sí?, de normatividad. Y entonces no hay una regulación del ejercicio de la ley. La ley es el derecho supremo, si ustedes quieren. Y él dice, la innovación del derecho contemporáneo es sujetar la creación legal del derecho a reglas superiores constitucionales. Y entonces hay una regulación del derecho por parte del derecho, y él dice, ya el derecho no es solo la expresión del poder, sino el poder está regulado por el propio derecho. El poder es realización del derecho, o al menos esa es la pretensión, si ustedes quieren. Esa es la utopía constitucionalista. Su utopía es la completa juridización del ejercicio del poder. Es decir, el poder no solamente se expresa a través de reglas jurídicas, sino que toda su actividad está previamente regulado por el propio derecho positivo, en particular por las constituciones. Entonces, para él, la distinción entre constitución y ley tiene una singularidad y una fuerza muy grande que no es comparable, muchos críticos le dijeron, a la tradicional entre ley y reglamento, donde esto funcionaba. Pero él dice, no es que se pasó lo mismo a uno más alto. Este mecanismo es una innovación política, porque no es simplemente sujetar la actividad administrativa, es sujetar la actividad de todo el sistema político, ¿sí?, a la regularidad jurídica. Entonces, digamos, normatividad de las constituciones, supremacía de la Constitución, regularidad de la creación normativa, todas frases que podemos decir relativamente análogos. Entonces, va a introducir, Ferrajoli va a decir, bueno, el ordenamiento también incluye garantías de este fenómeno de supremacía constitucional, ¿sí?, o de la normatividad del derecho. Y entonces él dice, acá también va a haber garantías primarias. Entonces hay garantías constitucionales primarias, que son correlativas a esta idea de normatividad. ¿Y cuáles son estas garantías constitucionales primarias? Primero, la prohibición de dictar reglas que sean contradictorias a la Constitución. Digamos, la prohibición de dictar reglas inconstitucionales, que es una prohibición justamente que lo que hace es garantizar la idea de normatividad de la Constitución. Y luego, en su propio vocabulario un poco más técnico, esto es la prohibición de antinomias, que son contradicciones entre leyes y constituciones. Y luego dice, hay una obligación de hacer actuar la Constitución, cuando la Constitución exige reglamentaciones, regulaciones, creación de obligaciones, ¿sí?, correlativas a los derechos. Miren cómo se engarza con lo anterior.
¿no? Porque, ¿cuál es esta garantía primaria constitucional? Bueno, es la garantía que, para salvar la normatividad de la Constitución, me dice, por ejemplo, que hay una obligación de crear garantías primarias de los derechos. ¿Sí? Entonces, y esto es, uno lo podría decir, esto es la prohibición de las lagunas en su vocabulario más técnico. Cuando hay una laguna, cuando falta crear normas de actuación de la propia Constitución. Entonces, si ustedes quieren, prohibición de antinomias, obligación de actuar la Constitución. Y esas serían las garantías primarias constitucionales. Obviamente, como todo esto ustedes ven, es muy simétrico, ¿no? Si a mí me gustara el PowerPoint, acá podríamos hacer una serie de cuadros sinópticos, pero como no me gusta, prefiero que cada uno se lo haga si tiene ganas. Uno va a encontrar garantías constitucionales secundarias y que cuando van a actuar, al igual que antes, cuando fallan las garantías constitucionales primarias, es decir, cuando fallan o cuando se legisla de forma contradictoria o cuando no se legisla y se deja sin actuar la Constitución. Y entonces, acá nuevamente, esto pensado en términos jurisdiccionales, el mecanismo de garantización secundario es el control de constitucionalidad. Entonces, será el control de constitucionalidad de las reglas reputadas inconstitucionales o el control de constitucionalidad de las omisiones consideradas inconstitucionales. ¿Y en qué consiste la actuación, si ustedes quieren, de la garantía secundaria? En la anulación, invalidación, no aplicación, de acuerdo al tipo de control de constitucionalidad que se trate, de la regla considerada inválida, de la ley inconstitucional, y la orden para colmar, para suplir la omisión inconstitucional. Esto a Ferraioli, que en su pensamiento jurídico es más tradicional que el nuestro, el pensamiento continental europeo, le hace un poco de ruido esta cuestión del control de constitucionalidad de las omisiones, dice que está menos desarrollado y pone como ejemplo justamente experiencias latinoamericanas. Sí, en Brasil está explicitado legislativamente el control de constitucionalidad por omisión. Pero en la experiencia argentina tenemos casos. Entonces, nosotros en lo tributario, ¿no? El caso de la Corte Suprema, donde se condenó a la provincia de La Rioja a dictar la ley convenio de coparticipación de la provincia de La Rioja, que la Constitución decía que había que dictarla y no la dictaba. Entonces los municipios se vieron perjudicados. Entonces el municipio de La Rioja hizo un juicio a la provincia por no dictar la ley de coparticipación de la provincia. Y la Corte dijo, pasó una cantidad de años acá hay una regla clara, y entonces, vean, en la condena no fue muy claro, simplemente dijo, revocó la sentencia del Tribunal Superior Provincial que había rechazado el amparo. Bueno, una vía indirecta de hacer el amparo y ordenarle a la provincia a que legisle. Imagino que en el imaginario de la Corte era muy fuerte ordenarle a una provincia a legislar. Lo hizo de una forma indirecta, revocando la sentencia del tribunal que rechazó el amparo. Bueno, todo esto tiene aspectos, no sé si ustedes habrán tenido la sensación, es la que tengo habitualmente yo cuando leo a Ferraioli, todo esto es una maquinaria, ¿no? Derechos, garantías primarias y secundarias, constitución, normatividad, diferentes niveles jerárquicos, garantías constitucionales primarias y secundarias, y una maquinaria que podría institucionalmente funcionar con su propia dinámica, es decir, con las fuerzas internas del movimiento institucional de creación de reglas, acciones ejecutivas, acciones judiciales. Todo esto podría funcionar, entre comillas, con una cuasi automaticidad. ¿Me explico? Eso no es lo que piensa Ferraioli, pero da la sensación, cuando uno lo lee, que esto es así. ¿Sí? Y
esto no es así porque él dice, este Estado constitucional de derecho que creamos en la posguerra, Constitución italiana del año 48, está en crisis. Está totalmente en crisis. Y él dice, por muchas razones. Y tan en crisis está que él dice que, por ejemplo, en Italia se está viviendo una época de desconstitucionalización del derecho. ¿Y por qué él dice que está en crisis? Bueno, ¿qué significaría que todo este mecanismo esté en crisis? Bueno, veamos el ABC que vimos del comienzo. Si todo este mecanismo, la idea es controlar el poder, limar la relación de arriba y abajo, de dominación, ¿sí? del poder de uno sobre otro, si esto está fallando, significa que en la vida social real está aumentando la diferencia de poder. Es decir, no está actuando adecuadamente toda esta maquinaria garantista y constitucionalista, aquello que se tiene que proteger, los intereses vitales de todos, esa igualdad de todos, se está en cambio, en vez de eso fortalecerse, estamos en un camino totalmente contrario, y él dice, de una sociedad que cada vez genera más desigualdad. Y él dice que esto sucede por dos cosas, y que son, por un lado, la existencia en la sociedad de poderes privados salvajes. Es la expresión que él utiliza. Él utiliza una y otra vez la expresión poder salvaje. Es decir, ¿y qué es un poder salvaje? Es un poder no regulado. Y él tiene ese mantra de Montesquieu, ¿no? Si todo poder va a tender a expandirse a sí mismo y, si ustedes quieren, abusar de él. Una especie de voluntad de poder incontenible. ¿Sí? El poder es voluntad de poder y el poder quiere cada vez más poder. No por una cuestión de buena fe, de mala fe, sino por una cuestión fisiológica sobre cómo funciona en la vida social. Y entonces, si eso de alguna forma no se regula, no se controla, eso va a aumentar. Y él dice algo muy interesante. Todo el pensamiento constitucionalista, hasta a mí, no lo dice así porque él es una persona muy modesta, solamente pensó el Estado de Derecho como forma de control del poder estatal, pero no como medio de control de los poderes privados. Y él dice, tenemos que extender este modelo de control del poder al ámbito del derecho privado, al valor de, si ustedes quieren, del derecho económico corporativo. No, porque finalmente, ¿quiénes son los sujetos de poder que se vienen afirmando en las últimas décadas? Va a decir él, las corporaciones económicas. Y podría tener estadísticas que efectivamente muestran, si hoy vemos un ranking de, por ejemplo, los actores con mayor capacidad económica, con mayor poder económico, que, digamos, hasta hace un tiempo eran solo los estados, por eso los estados tienen el mayor poder y se los calificó de leviatanes. Hoy en día, salvo grandes estados o grandes aglomeraciones de estados como la Unión Europea, enseguida uno va a encontrar ya corporaciones, con lo cual la gran mayoría de los estados efectivamente existentes en el sistema internacional tienen menos poder relativo que corporaciones internacionales. Y va a decir Ferraioli, si tienen el poder, lo van a ejercer. Y si tienen más poder, significa que tienen una relación de dominación con los que tienen menos poder. Esto sea menos visible, menos, digamos, claro, no tiene la visibilidad de la relación de la esclavitud, ¿no? Donde es clarísimo el amo y el esclavo, cómo se ejerce el poder, la dominación, etc. Acá va a decir, es más complicado, pero no significa que no haya desigualdad y dominación. Y claro, él dice, la teoría de los derechos tiene una parte de su historia, de su proveniencia, de los derechos subjetivos. Él dice que algo viene del pensamiento si ustedes quieren, puramente constitucionalista, pero otra vertiente viene, dice él, de la tradición romana, y donde el eje para pensar los derechos en realidad es el derecho de propiedad. Y entonces él va a decir, en su clasificación de los derechos, no importa tanto los detalles, pero va a decir, hay un tipo particular de derechos que, además de proteger una libertad, son ellos mismos poderes. ¿Por qué? Porque son derechos que protegen
la autonomía de la persona para poder incidir sobre sí mismo o sobre el otro. Por ejemplo, él va a decir la autonomía económica. Entonces, a través del ejercicio de las libertades económicas, que es un tipo de derecho, el ejercicio de la libertad económica va a decir él que es el ejercicio de un poder, a diferencia de la libertad de transitar. Uno transita, camina, va de aquí para allá, eso no necesariamente tiene un efecto de poder en el otro. En cambio, cuando alguien ejerce una libertad económica y organiza una corporación y contrata trabajadores y hace un sinnúmero de actos jurídicos, ahí está ejerciendo un poder. Y él dice, hay un subgrupo de derechos patrimoniales y básicamente la libertad económica que el devenir de su ejercicio genera desigualdad. Y esa desigualdad luego va a ser plasmada y protegida a través de derechos de propiedad particulares que van a ser notoriamente desiguales. Sí, a diferencia de los otros derechos, libertades, que es el ejercicio de la igualdad y la realización de la igualdad, el grupo de los derechos económicos generan desigualdad. ¿Por qué? Porque implican el ejercicio de un poder. Por lo tanto, esos derechos en particular que implican poderes y son derechos que también tienen que ser regulados y limitados en esa dimensión de poder. ¿Para qué? Para que no generen desigualdad. Lo mismo dice de los derechos políticos, que son derechos de autonomía política. Se ejerce el derecho político, se conforma una mayoría. Ahora, esa mayoría tiene que ser regulada, porque no puede hacer cualquier cosa y va a tener límites que derivan de ¿qué? De los derechos, de los otros derechos, los derechos de libertad, de los derechos sociales. Entonces él dice, los derechos de autonomía política o económica en su devenir pueden generar tiranía y desigualdad. Y por eso los otros derechos tienen que venir a limitar, a regular este ámbito en particular. Con lo cual él dice, pensamos mucho cómo limitar el poder estatal, pero no pensamos cómo regular y pensar el poder económico. Y él dice, lo que ha sucedido en las últimas décadas es un proceso creciente de desregulación jurídica de los poderes económicos. Y dice, dado que estas corporaciones actúan hoy en día por su escala al ámbito internacional, el segundo ámbito donde hay que extender, dice él, el constitucionalismo es el derecho internacional. Porque él dice, el derecho internacional es un vacío de derecho público, es un vacío de derecho regulatorio sobre las grandes corporaciones. Claro, él como no piensa, le hago una nota al pie, yo pensaba no hacer críticas, es lo único al pasar que me gustaría hacer. Él no piensa, como no introduce habitualmente el derecho como manifestación del poder, no considera, por ejemplo, todo el derecho internacional económico que se desarrolló en los últimos 30, 40 años, que es el derecho que unos estados en conjunción con corporaciones fueron generando a lo largo de estos últimos años. Tratados de protección recíproca de inversiones, tratados de libre comercio, el desarrollo, bueno, la conformación de la Organización Mundial de Comercio y todos los documentos que surgen de ese ámbito. Todo eso conforma un ámbito jurídico que es el derecho internacional económico, que es el derecho de protección de las inversiones. ¿Sí? Es un derecho que se autogeneraron para proteger ese poder salvaje, diría Ferraioli, pero es derecho. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí sería interesante introducir matizaciones. Lo que él dice es, hay vacío de derecho público, y hay que crear una esfera jurídica pública en el ámbito internacional, e introducir el derecho privado antes en ese ámbito público. Como si él dijera, y lo dice, a la crisis del constitucionalismo del Estado Nacional le tenemos que responder con más constitucionalismo. Constitucionalismo del derecho privado, constitucionalismo del derecho internacional. Es decir, a la crisis del garantismo hay que responderle con más garantismo. Cuando tiene un aire más filosófico, lo que dice es, a la crisis de la razón hay que responderle con la razón. A la razón jurídica o política que él expresa, ¿no? Con toda esta idea del garantismo, es lo mismo, ¿sí? A la crisis de la razón, más razón
aún. Tengo unos minutos más y menciono todo esto que parece es intrajurídico, pero él no se va a limitar a eso, porque él va a introducir una quinta garantía, que él la llama la garantía social, expresión que él saca de la historia del derecho constitucional francés, que les voy a leer, y él habla del artículo 23 de la Declaración de Derechos de la Constitución Francesa de 1793, momento jacobino. Y ese artículo decía: la garantía social consiste en la acción de todos para asegurar a cada uno el disfrute y la conservación de sus derechos. Ahora, no es la acción de todos al interior de toda esta maquinaria jurídico-político-constitucionalista. Lo que está hablando él acá es él va a decir que es una garantía extrajurídica. Social, a mi entender, tendría que haber dicho, es una garantía social y una garantía política. ¿Y en qué consiste esta garantía política? Él lo dice de muchas formas, pero creería que una manera de decirlo es la lucha política llevada a cabo en la sociedad en favor de la creación y la protección y la efectividad de derechos fundamentales. Y entonces él pone, claro, acá él tiene una visión de la política, y entonces él pone en el centro de la cuestión y como una garantía extrajurídica, política, social, a la movilización de las personas, ¿sí?, en pos de los derechos. Y acá él realiza algo muy interesantísimo, porque él habla de lo que él lo llama como la fenomenología de la historia de los derechos. Y acá hay algo muy original de él, porque no sé si para los que piensan o con mayor conocimiento de la filosofía, cuando se habla de los derechos, por ejemplo, en todo nuestro medio académico, la gente que es positivista, y en general en la Argentina que es escéptico en términos, ellos dicen, morales, entonces dice, bueno, no hay forma de justificar racionalmente un derecho. ¿Sí? Yo lo digo un poco en broma, un poco en serio, es la visión de los derechos vainilla o chocolate. Es decir, porque no hay ningún criterio racional para distinguir por qué me gusta la vainilla o por qué me gusta el chocolate. Y entonces, ¿por qué uno está a favor o en contra de un derecho? En última instancia no hay ninguna razón. ¿Sí? Y no hay más que decir. ¿Sí? Bulliggin, por ejemplo, es alguien que claramente ha sostenido esta visión. En contraposición, el movimiento, digamos, si ustedes quieren, de un naturalista tradicional o el renovado, Nino, etcétera, ¿qué piensan? El derecho y los derechos fundamentales. Y después, lo primero que se le ocurre es cómo hacer una fundamentación moral de los derechos. Y empiezan en enormes disquisiciones, qué es la moral, qué no es la moral, y clasificaciones, y positivistas y seguidores de Dworkin y Nino, etcétera, y naturalistas discuten en esos términos. Ahora, el movimiento de Ferrajoli, miren qué interesante, porque él no va ni a una reflexión moral, que a él tal vez piensa como Bulliggin, tampoco da grandes fundamentos, entonces no tiene la vía, digamos, Nino y un naturalista, pero él, en vez de, como Bulliggin, bueno, esto es lo mismo que acá no hay nada racional, para Ferrajoli sí. Y porque al ámbito al cual entra, ¿cuál es? Es al ámbito de la práctica política. Es decir, cuando salimos del derecho, no llegamos ni al vacío ese escéptico de la nada de los gustos o al ámbito de la moralidad, sino a donde entramos es a la práctica histórica política en la cual todo este mecanismo está inserto y que tiene su sentido. Porque finalmente, como dijo él, todo el sentido de este mecanismo es controlar el poder, controlar la política. En todo caso, es una creación política para regular el ejercicio del poder. Entonces, el derecho es interior a la práctica política, ¿sí? Y por eso, ¿a qué lo conduce? A esta fenomenología de cómo surgen los derechos. Y él dice, una frase que repite aquí y allá, los derechos no caen del cielo.
¿Qué significa esto? Que los derechos que nosotros reconocemos a lo largo de la historia surgieron de rebeliones, luchas, batallas, son todas las palabras que él utiliza, de insurrecciones, de rebeliones, de revoluciones, de alguien que resistió. En algún momento incluso él dice, como admitir derechos en general implica extender el ámbito de la igualdad de ese derecho, porque, por ejemplo, no sé, toda la cuestión de género hoy en día no es que, salvo situaciones excepcionales, las mujeres reclaman nuevos derechos. Lo que reclaman es igualdad en el ejercicio de los derechos ya reconocidos. Entonces hay una relación muy clara entre luchar por derechos y luchar por la igualdad. Y entonces él va a hacer todo un análisis sobre estas luchas, ¿sí? Y entonces él dice, bueno, estas luchas son luchas, primero él dice, son luchas por la igualdad. Y entonces, en algún sentido, hay una igualdad que se va generando en el curso de estas luchas. Yo creo que hay algo muy interesante en Ferrajoli de repensar la política. Y, por ejemplo, creo que él repiensa la categoría de pueblo, ¿no? Y entonces él dice, hay dos significados de pueblo. Por un lado hay un pueblo en sentido pasivo, y él dice, yo voy a llamar pueblo en sentido pasivo al titular del conjunto de los derechos fundamentales establecidos en una constitución. Y entonces, si eso es un colectivo, a ese colectivo lo va a llamar pueblo. Es decir, forman parte del mismo pueblo los que se reconocen por tener atribuidos los mismos derechos por un sistema constitucional. Pero él va a decir que forman un pueblo aquellos que comparten expectativas e intereses normativos en la práctica social y que sean intereses universalizables, es decir, intereses igualitarios. Entonces, cada vez que un colectivo se va formando en la propia práctica política, en la movilización política, él dice, se conforma un sujeto colectivo de carácter popular. ¿Y por qué es popular? Porque no reclama por un interés privado, particular, corporativo, sí, patrimonial, singular, sino que reclama por algo universalizable para su colectivo, reclama igualdad. Y esto es muy interesante porque él tiene una crítica a todas las visiones sustanciales del pueblo, como que el pueblo fuera una unidad de algún tipo étnica, nacional, que existiera de por sí. Y él, como liberal que es, él tiene mucha desconfianza de todas esas sustancializaciones, ¿sí? Y entonces él piensa en los términos más pedestres, antipopulistas de hoy en día, ¿no? Pensar un pueblo sustancial por alguna característica, con un líder que se comunica, bueno, todo eso para él es regresivo. Pero entonces, a diferencia de otros liberales que eliminan la idea de pueblo y solo existen los individuos que se relacionan entre sí y no hay más que eso, él mantiene la idea de pueblo y lo mantiene como aquello que se conforma en la medida que haya personas que coincidan en sus intereses vitales, fundamentales y en su reclamo por derechos igualitarios. Y entonces, ahí, a su vez, él dice que se va generando una solidaridad dinámica, una solidaridad en el mismo hecho de hacer la práctica política. Es como un pueblo que se hace y se rehace, digamos. Claro, él, como es muy poco populista, puedo hacer un comentario local. Claro, le sería extrañísimo el peronismo, por ejemplo, pero le sería extrañísimo toda idea, como existe en el peronismo y como existe en otros muchos movimientos, esa dimensión mítica de un pueblo que tiene una historia en sí mismo. Es decir, ese pueblo que hizo la experiencia, por ejemplo, del 17 de octubre, de la resistencia, del Cordobazo, de toda la cuestión de los 70, de la resistencia a la dictadura, etc. Entonces, para otro pensamiento político, ahí hay un pueblo que tiene una historia, ¿sí? Y como un sujeto
que se va creando y recreando a sí mismo, no necesariamente sustancial. Eso es algo muy ajeno a Ferraioli, pero sí tiene esta cuestión interesantísima de acción colectiva, y en ese acto de la acción colectiva se conforma un sujeto popular. Yo creo que nadie dentro del liberalismo llegó tan lejos en el pensamiento del pueblo como Luigi Ferraioli. De hecho, si leemos, yo diría casi, para no tener problema, todos los libros y manuales de derecho constitucional con el cual hoy estudiamos, y creo que si hay una de las palabras sobre las que se habla poquísimo es el término pueblo, por más que nuestra Constitución empiece con el término pueblo y demás. Digo, un libro como el de Sampay, Constitución y Pueblo, de los años 70, es inimaginable hoy en día, tanto para los constitucionalistas tradicionales como para los que renuevan, ¿no? Digamos, Gargarella, etcétera. Tampoco es una palabra de, en principio, o habría que estudiarlo, digamos, pero no tiene la centralidad que, por ejemplo, tiene en Ferraioli. Y me interesa entonces mucho esta idea, porque entonces hay una teoría de la política, ¿no? Porque hay una teoría de una política como que es bifronte. Está la política al interior de la maquinaria constitucionalista, que es la política de desarrollo de la Constitución, de creación de garantías, de creación de reglas, de aplicación de reglas, de actos ejecutivos, es decir, una política intrainstitucional, si ustedes quieren, pero también hay otra política que transcurre fuera de este mecanismo. Y esto es lo que le da energía a lo otro, ¿sí? Él dice, acá es central la democracia representativa, pero en acto, y esto lo dice en las últimas páginas ya de Derecho y Razón, esta movilización de la garantía social es una democracia en acto, es una democracia directa. Y él dice, hay unos que creen que solamente puede existir la democracia directa, entonces no valoran los vínculos, los derechos, las garantías, la institucionalidad, toda la arquitectura del Estado constitucional de derecho. Y hay algunos que solo creen en la democracia representativa y donde cualquier movilización social ya es una perturbación, ¿sí? En su esquema de vida social. Y él dice, tenemos que mantener los dos andariveles. Le daría otra analogía argentina que hoy leí, una frase muy famosa de Angelelli, ¿no? Que él decía, hay que tener como un oído en el Evangelio y otro en lo que sucede en el pueblo, ¿no? Como que son las dos fuentes, digamos así, del conocimiento. Obviamente no sería una analogía de Ferraioli, pero ¿qué diría él? Hay que tener una mirada en la Constitución y en todo el movimiento de esta maquinaria institucional, y hay que tener otro en este movimiento político de la propia sociedad, que es la energía finalmente a partir de la cual se establecen los derechos, porque si no hubiese esa energía, esa lucha, nunca hubiera habido los derechos que efectivamente existen, y a su vez son necesarios para que eso pueda tener efectividad. Como si no fuese suficiente todo el mecanismo institucional, ¿no? Punto en el cual, en ese sí punto es poco liberal Ferraioli, ¿no? Porque en general el liberalismo piensa que basta solo el movimiento de las instituciones para la protección de los bienes que están resguardados por el ordenamiento jurídico. Él tiene toda esta dimensión de la lucha, del conflicto, finalmente. Porque él dice algo, por esto podemos terminar para no hacerlo mucho más largo, dice algo que, nuevamente, esto tampoco lo diría un liberal convencional. El conflicto es central para el ejercicio de la libertad. No hay libertad si no hay conflicto. Es decir, si no hay ese roce, esa fuerza que es lo que trata de limitar la dominación y de reducir la asimetría de poder, las sujeciones, las dominaciones que existen de unos sobre otros, ¿sí? Ferraioli no piensa en términos de clases, piensa en cualquier tipo de individuo o grupo que domina a otro, ya sea hombres sobre mujeres, una raza sobre otra, ciudadanos sobre migrantes, ricos sobre excluidos y trabajadores, cualquier élite política sobre el conjunto de los ciudadanos y así sucesivamente. Y en eso es algo muy curioso. Si hay un autor
al cual no le da lugar Ferraioli es a Maquiavelo. Yo les digo, los recorrí de aquí para adelante y en general las pocas veces que lo menciona Maquiavelo lo hace de forma negativa. Y sin embargo, en este punto es ultra, no sé, maquiavélico, maquiaveliano sería, no sé cuál sería el adjetivo para no decir maquiavélico, que tiene muchas resonancias de sentido común. Porque si hay una idea clave en el desarrollo de Maquiavelo, eso lo dice claramente en los discursos, comentarios a Tito Livio, y él dice, lo que hizo a la grandeza de Roma fue el conflicto. ¿Y el conflicto entre qué? Entre patricios y plebeyos. Finalmente, el conflicto entre los grandes y el pueblo. Así finalmente lo dice Maquiavelo, y es ese conflicto entre los grandes y el pueblo, en la medida que pueda ser encauzado políticamente, esa es la base de la libertad. Y creo que eso está implícito en todo esto que está diciendo Ferraioli. Claro, y a partir de ahí, bueno, él tiene toda una teoría de la Constitución propia y que es muy interesante porque él dice, con esto termino, ¿no? El contrato es una buena metáfora de los momentos constitucionales. Pero claro, hablar de contrato implica hablar de consenso, consentimiento, relativa igualdad de aquellos que contratan. Y todo eso está presente en lo que él dice. Pero él es un contractualista rarísimo, porque él dice, todos los momentos constitucionales que son estos contratos no son más que un acuerdo forzado, resultado de la imposición de algo de unos a otros. Es decir, hay algo que está arriba que tiene que reconocerle algo al que está abajo. Le tiene que reconocer derechos, le tiene que reconocer esto y lo otro. Y es claro que el de arriba no le va a reconocer algo de abajo por una cuestión puramente graciosa o liberal, ¿no? Sería irracional desde su punto de vista. Entonces, él dice, hay un antagonismo, el movimiento de ese antagonismo genera momentos de acuerdo y que son, en algún sentido, hay varias expresiones que él utiliza, que soy muy desmemoriado, pero me sale la palabra armisticio, la palabra dice, son pactos de no agresión. Un contractualismo muy raro, ¿no? Y un consensualismo muy raro. Y por más que él en algún momento lo cita Rawls, creo que es una cita de coquetería, porque nada que ver tiene con esa tradición contractualista, ¿no? Porque él hace una síntesis, ¿no? Del contrato y de la desigualdad, de la dominación. Entonces, se estabiliza cierta situación a través de un contrato constitucional. Pero como diría él, ¿no? Luego esto no va a funcionar si no hay una energía en la sociedad. Porque finalmente, si no existe esa energía, aquel que estaba arriba, que aceptó acordar, ¿por qué va a cumplir con lo que acordó? No hay ninguna razón. Entonces va a tratar de seguir aumentando su poder, que es efectivamente lo que sucede. Bueno, no sé, creo que tal vez es suficiente porque ya hablé más de lo que pensaba en tiempo. Acá escribieron y yo no pude leer. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo, concluyo acá y voy leyendo las preguntas o alguien tal vez Horacio, quiere leer.